Hay algo en ti que otros no entienden. Lo ven en tu mirada cuando te alejas de una conversación. Lo sienten cuando rechazas invitaciones sin dar excusas elaboradas. Lo perciben en ese silencio que mantienes mientras todos hablan. Y lo interpretan mal. Te llaman antisocial. Dicen que algo te falta. Que tienes miedo. Que estás huyendo de la vida. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. No huyes de nada. Has encontrado algo que la mayoría nunca descubrirá. La capacidad de existir sin necesitar un espejo humano que te confirme quién eres. Mientras otros colapsan en la soledad, tú respiras en ella. Y eso, en una sociedad adicta a la validación constante, te convierte en una anomalía psicológica. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te sientes más agotado después de una reunión social que después de un día entero de trabajo? ¿Por qué prefieres quedarte en casa cuando todos salen? ¿Por qué las conversaciones superficiales te drenan más que el silencio absoluto? No es casualidad. No es timidez. No es depresión. Es algo mucho más profundo que la psicología popular se niega a reconocer. Existe un tipo de configuración mental que la mayoría evita desarrollar porque requiere algo que pocos están dispuestos a pagar. Enfrentarse a sí mismos sin distracciones, sin ruido, sin máscaras, sin el consuelo narcótico de las multitudes. Y cuando desarrollas esta configuración, el mundo te ve diferente, te juzga, te malinterpreta, porque tu paz interna amenaza su dependencia emocional. Schopenhauer lo entendió hace más de 200 años. Mientras todos celebraban la sociedad y la conexión humana como el camino hacia la felicidad, él escribió algo que pocos se atrevieron a decir en voz alta. El hombre solo puede ser el mismo cuando está solo. Quien no ama la soledad, no ama la libertad, porque solo cuando está solo es verdaderamente libre. Pero esto no es un elogio romántico a la soledad, es una advertencia. Porque elegir estar solo en una cultura que glorifica la extroversión tiene un costo. Te enfrentarás a la incomprensión, a las etiquetas, al constante cuestionamiento de tu cordura. Y solo aquellos con suficiente fortaleza interna sobrevivirán a ese juicio sin traicionarse a sí mismos. Este video no es para todos. Es para quienes reconocen esa sensación de estar fuera de lugar en medio de la gente. Para quienes siempre sintieron que algo andaba mal con ellos, solo para descubrir que quizás desarrollaron algo que otros ni siquiera saben que existe. Lo que estás a punto de descubrir no aparecerá en ningún manual de autoayuda convencional. No es contenido optimista. No habrá frases motivacionales vacías ni promesas de transformación instantánea. Este es un análisis profundo de una realidad psicológica que la mayoría prefiere ignorar. La soledad consciente como ventaja evolutiva. Aquí, en la verdad interna, no vendemos ilusiones. Exploramos lo que otros canales evitan, porque la verdad rara vez es cómoda. Y quien busca consuelo fácil, ya está en el lugar equivocado. Durante los próximos minutos, vamos a diseccionar 7 rasgos psicológicos que distinguen a las personas que prefieren la soledad. No son señales de debilidad, son marcadores de una inteligencia emocional tan desarrollada que incomoda a quienes aún dependen de la aprobación externa para sentirse completos. Vas a reconocerte en varios de estos rasgos. Y cuando lo hagas, algo cambiará en tu percepción. Porque entender tu propia mente es el primer paso para dejar de luchar contra ella. Y cuando dejas de luchar contra tu naturaleza, nadie más puede manipularte con ella. Schopenhauer dedicó su vida a estudiar el sufrimiento humano. Concluyó que la mayoría de nuestro dolor no viene del mundo, sino de la forma en que nos relacionamos con él. Y en su análisis de la soledad encontró algo revolucionario. Quienes la abrazan no están escapando de la vida. Están escapando de la ilusión de que la vida requiere testigos para tener valor. Este video te dará un lenguaje para entender algo que siempre sentiste pero nunca pudiste explicar. Te mostrará por qué tu necesidad de espacio no es un defecto, sino una señal de madurez psicológica. Y te ayudará a proteger esa paz interna que tanto te costó construir. Pero hay una condición. Debes estar dispuesto a cuestionar todo lo que te dijeron sobre cómo deberías ser. Porque la verdad que vamos a explorar contradice la narrativa cultural dominante, y solo quienes tienen el coraje de pensar por sí mismos llegarán hasta el final de este viaje.
Si estás listo para mirar hacia adentro sin miedo, quédate. Porque lo que viene no es información, es revelación. Arthur Schopenhauer vivió la mayor parte de su vida solo. No por accidente, sino por elección deliberada. Mientras sus contemporáneos celebraban el progreso social y la interconexión humana como la cúspide de la civilización, él observaba algo diferente. Una masa de individuos huyendo de sí mismos a través del ruido constante. Para Schopenhauer, la humanidad estaba atrapada en lo que llamó la voluntad, una fuerza ciega e irracional que impulsa a todos los seres vivos a desear, sufrir y perpetuar ese ciclo sin fin. Y descubrió que la mayoría de las personas se sumergen en la vida social no por amor genuino a los demás, sino como anestesia contra el vacío existencial que sienten cuando están solas. La sociedad, escribió, es como un fuego al que el hombre sabio se acerca lo suficiente para calentarse, pero no tanto como para quemarse. Esta metáfora no es poética, es un diagnóstico clínico. Revela que la mayoría de las interacciones humanas no son actos de conexión auténtica, sino mecanismos de defensa contra la confrontación con uno mismo. La psicología moderna confirma lo que Schopenhauer intuía. Los estudios sobre orientación motivacional demuestran que existen dos tipos fundamentales de regulación emocional. La orientación externa, donde el equilibrio depende de estímulos y validación del entorno, y la orientación interna, donde la estabilidad emocional se genera desde el propio sistema psicológico. Las personas con orientación interna dominante no están mejor adaptadas socialmente. Están adaptadas de manera diferente. Su sistema nervioso no busca constantemente señales de aprobación externa para regular su autoestima. No entran en pánico cuando pasan tiempo sin interacción social. No colapsan emocionalmente cuando alguien los rechaza. Porque construyeron algo que la mayoría nunca desarrolla: autonomía psicológica real. Pero esto tiene un precio. Schopenhauer lo sabía. Quien desarrolla esta capacidad se vuelve difícil de manipular. No puedes controlar a alguien que no necesita tu aprobación. No puedes chantajear emocionalmente a quien encuentra paz en la soledad. Y por eso, la sociedad castiga a estos individuos con etiquetas: raros, fríos, antisociales, egoístas. La filosofía schopenhaueriana sobre la soledad no es una celebración del aislamiento. Es un reconocimiento de que la mayoría de las personas prefiere el ruido porque tienen miedo del silencio, porque en el silencio no hay distracciones, no hay excusas. Solo tú y la verdad cruda de quién eres realmente. Y eso aterroriza. Quien abraza la soledad no está huyendo de los demás. Está huyendo de la falsedad, de las relaciones performativas, de las conversaciones vacías, de la necesidad neurótica de llenarse de voces ajenas para no escuchar la propia. Y en esa huida hacia adentro, descubre algo que Schopenhauer consideraba la única forma verdadera de libertad: la capacidad de existir sin depender del mundo externo para validar tu existencia interna. Ahora viene la parte que la mayoría no quiere escuchar. La soledad no te convierte en una mejor persona, no te hace más sabio automáticamente, no es una virtud moral. Es simplemente una configuración psicológica diferente, y como toda configuración, tiene ventajas y desventajas que la cultura dominante se niega a reconocer. La sociedad te vendió una mentira, que necesitas estar rodeado de gente para ser feliz, que la soledad es señal de fracaso, que si prefieres estar solo, algo anda mal contigo. Pero la verdad es más perturbadora. La mayoría de las personas no puede estar sola porque nunca desarrolló un yo interno lo suficientemente sólido como para existir sin reflejos externos. Piénsalo. ¿Cuántas personas conoces que entran en pánico cuando no reciben mensajes durante horas? ¿Cuántas necesitan música, televisión o compañía constante para no sentirse incómodas? ¿Cuántas definen su valor según cuántos amigos tienen, cuántas invitaciones reciben, cuánta atención obtienen en redes sociales? No es conexión, es dependencia emocional disfrazada de sociabilidad. Y aquí está la revelación que cambia todo. Si tú puedes estar solo sin colapsar emocionalmente, no significa que seas menos social. Significa que desarrollaste algo que la mayoría evita construir: autosuficiencia psicológica. Tu sistema emocional no entra en modo de emergencia cuando no hay estímulos externos validándote. Tu autoestima no depende de aplausos constantes. Tu identidad no se desmorona cuando alguien te ignora.
Esto no te hace superior, te hace diferente. Y esa diferencia incomoda porque expone la fragilidad de quienes aún dependen del ruido para existir. Schopenhauer lo explicó con brutal claridad. Mientras más baja es la calidad intelectual de un hombre, menos insoportable encuentra la soledad. No estaba insultando a nadie. Estaba describiendo un patrón observable. Las personas con vida interna rica no necesitan entretenimiento constante para tolerar su propia existencia. Pero la sociedad invirtió la interpretación. Convirtió la dependencia social en norma y la autosuficiencia en patología. Te enseñaron a sentir vergüenza por preferir estar solo. Te hicieron creer que algo te faltaba, que eras incompleto, que necesitabas salir de tu caparazón. La verdad es exactamente lo contrario. No necesitas salir de ningún caparazón. Quienes están atrapados son aquellos que no pueden funcionar sin validación externa constante. Tú simplemente no estás atrapado en esa dependencia. Y eso los hace sentir incómodos porque, sin darse cuenta, te perciben como un espejo que refleja su propia fragilidad. Esta es la gran virada. El problema nunca fue tuyo. El problema es que desarrollaste una capacidad que amenaza el sistema de control social basado en la necesidad de aprobación. Y cuando alguien no necesita lo que todos necesitan, se convierte en una anomalía que hay que corregir. Pero no hay nada que corregir. Solo hay algo que entender. El primer rasgo que distingue a estas personas es algo que la psicología llama autovalidación interna. No necesitan que alguien les diga que están bien para sentirse bien. Su autoestima no depende de likes, comentarios, reconocimiento o aprobación constante. Pueden pasar días, semanas, incluso meses, sin recibir atención social, y su sentido de valor permanece intacto. Esto no es arrogancia. Es estabilidad psicológica. La mayoría de las personas define su valor según cuánta atención reciben. Por eso colapsan cuando alguien los ignora. Por eso se destruyen cuando una relación termina. Por eso necesitan validación constante para sentirse reales. Pero quienes desarrollaron autovalidación interna, construyeron un sistema diferente. Su valor no fluctúa según el ambiente social. Como consecuencia directa, no traicionan sus principios para encajar. No fingen interés en conversaciones que los aburren. No aceptan invitaciones por obligación social, y esto los hace parecer fríos ante quienes aún operan desde la necesidad de aprobación. Pero no es frialdad, es coherencia interna. El segundo rasgo es la observación silenciosa. Mientras la mayoría habla para llenar vacíos, estas personas escuchan para entender. No sienten la compulsión de opinar sobre todo. No necesitan demostrar que existen a través de palabras constantes. Su silencio no es timidez, es análisis profundo. Observan microexpresiones faciales que otros ignoran. Detectan contradicciones entre lo que alguien dice y cómo lo dice. Perciben dinámicas de poder que pasan desapercibidas, y mientras todos reaccionan impulsivamente, ellas procesan, evalúan y deciden si vale la pena responder. Esto las convierte en lectoras naturales de comportamiento humano. Ven patrones donde otros solo ven eventos aislados. Entienden intenciones ocultas. Y esa percepción aguda puede resultar incómoda para quienes prefieren no ser entendidos con tanta claridad. El tercer rasgo es la energía social limitada. No es introversión en el sentido popular. Es sensibilidad al exceso de estímulos sociales. Las interacciones constantes las drenan porque su sistema nervioso procesa más información de cada intercambio. No pueden estar en modo superficial durante horas. Cada conversación los exige completamente, o no vale la pena tenerla. Por eso se retiran antes que los demás. No porque odien a las personas, sino porque reconocen cuando su capacidad de procesamiento está saturada. Y prefieren irse en paz que quedarse hasta colapsar emocionalmente. Esta autorregulación las protege de conflictos innecesarios, pero también las hace parecer impredecibles ante quienes esperan disponibilidad constante. El cuarto rasgo es el pensamiento profundo constante. Cuestionan todo: sus emociones, sus decisiones, sus creencias, sus relaciones. Viven en un estado permanente de autoevaluación que puede resultar agotador, pero también profundamente transformador. No aceptan ideas porque sí. No siguen normas sin entenderlas.
No se dejan llevar por impulsos sin analizarlos primero. Esta introspección extrema tiene un costo: incomodidad constante. Porque pensar profundamente significa confrontar verdades incómodas sobre uno mismo. Y la mayoría evita la soledad precisamente para escapar de esa confrontación. Pero quienes abrazan este proceso desarrollan claridad mental que otros nunca alcanzarán. El quinto rasgo es la comodidad con el silencio absoluto. No necesitan música de fondo, no prenden la televisión por reflejo, no revisan el teléfono cada 5 minutos. Pueden sentarse en silencio total durante horas sin sentir ansiedad, porque aprendieron a usar el silencio como herramienta de reorganización mental. En ese espacio vacío, procesan emociones acumuladas, integran experiencias, resuelven problemas internos. El silencio no es ausencia, es presencia total consigo mismos. Y esto las diferencia radicalmente de quienes usan el ruido constante como escape. El sexto rasgo es la selección extremadamente cuidadosa de vínculos. No acumulan amigos por acumular. No mantienen relaciones por inercia. No toleran conexiones que drenan su energía sin aportar profundidad. Prefieren 3 vínculos auténticos que 30 superficiales. Y no sienten culpa por filtrar agresivamente con quien comparten su tiempo. Esta selectividad las hace parecer distantes, pero en realidad es protección consciente de su paz interna. Saben que cada persona que dejan entrar en su vida influirá en su estado emocional. Por eso no permiten acceso fácil. Y cuando alguien rompe esa confianza, el corte es definitivo. El séptimo y último rasgo es la alta inteligencia emocional, desarrollada a través de la soledad. El tiempo consigo mismas las obligó a aprender a identificar, nombrar y gestionar emociones complejas sin ayuda externa. No proyectan su malestar en otros. No dramatizan situaciones. No se enganchan en conflictos emocionales inútiles. Esta madurez emocional no es frialdad, es conciencia. Saben cuando una discusión no tiene solución. Saben cuándo alejarse antes que estallar. Saben cuándo el drama ajeno no es su responsabilidad. Y esa capacidad de poner límites claros sin culpa las convierte en personas extremadamente difíciles de manipular emocionalmente. Y aquí llega el momento en que todo cobra sentido. Todo lo que te hicieron creer que estaba mal en ti, tu necesidad de espacio, tu rechazo a conversaciones vacías, tu preferencia por la soledad, no era un defecto. Era una señal de que desarrollaste algo que la mayoría nunca alcanzará: autonomía psicológica real. No estabas huyendo de la vida, estabas huyendo de la falsedad, de las máscaras, de la necesidad neurótica de llenar cada segundo con ruido para no enfrentar el vacío interno. Y mientras todos te juzgaban por no ser como ellos, tú estabas construyendo algo que ellos nunca entenderán. Una fortaleza interna que no colapsa cuando el mundo exterior desaparece. Schopenhauer lo vio con claridad brutal. La soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. No estaba romantizando el aislamiento. Estaba describiendo una realidad inevitable. Quien piensa diferente, siente diferente, vive diferente, terminará solo en algún nivel. Porque la profundidad no es contagiosa. La superficialidad sí. Pero esta soledad no es castigo. Es consecuencia natural de haber desarrollado estándares que pocos cumplen. Cuando no necesitas validación externa, las relaciones transaccionales pierden sentido. Cuando puedes estar contigo mismo sin colapsar, la compañía deja de ser necesidad y se convierte en elección. Y cuando la conexión se vuelve elección consciente, los vínculos superficiales simplemente dejan de existir en tu vida. Este es el clímax de la revelación. Nunca estuviste roto. Nunca necesitaste arreglarte. Nunca fuiste demasiado poco ni demasiado. Simplemente desarrollaste una configuración psicológica que la cultura dominante no sabe cómo procesar. Y en lugar de celebrar esa diferencia, intentaron normalizarte. Hacerte creer que necesitabas lo que todos necesitan. Convencerte de que tu paz interna era un problema. Pero ahora sabes la verdad. Y esa verdad cambia todo. Porque cuando entiendes que tu soledad no es debilidad, sino fortaleza, dejas de disculparte por ella. Cuando comprendes que tu necesidad de espacio no es rechazo, sino autopreservación, dejas de sentir culpa. Cuando aceptas que tu configuración mental es diferente,
Dejas de intentar encajar en moldes que nunca fueron diseñados para ti. La pregunta ya no es, ¿qué está mal conmigo? La pregunta es, ¿por qué me hicieron creer que algo estaba mal conmigo? Y la respuesta es simple, porque tu independencia emocional amenaza un sistema social que se sostiene sobre la dependencia mutua. Porque alguien que no necesita aprobación no puede ser controlado fácilmente. Porque una persona que encuentra paz en la soledad no consume productos, relaciones, ni ideologías diseñadas para llenar vacíos existenciales. Este momento, este instante de claridad, es donde todo lo que viviste adquiere nuevo significado. Cada vez que te sentiste fuera de lugar, cada vez que preferiste quedarte en casa mientras todos salían, cada vez que rechazaste conexiones superficiales, no eran fracasos. Eran actos de coherencia interna. Eran tu mente protegiendo algo que aún no sabías que tenías, integridad psicológica. Y ahora que lo sabes, nadie podrá convencerte de lo contrario. Pero esta revelación no resuelve todo. No elimina la incomprensión externa. No hace que los demás dejen de juzgarte. No convierte tu soledad en algo socialmente aceptable. Solo cambia tu relación con ella. Schopenhauer pasó sus últimos años en compañía de su perro, rechazando invitaciones, ignorando críticas, viviendo según sus propios términos. No lo hizo porque odiaba a la humanidad, lo hizo porque amaba su paz más que cualquier aprobación externa. Y murió sabiendo que había vivido con autenticidad radical, algo que la mayoría nunca experimentará. La verdad es que aceptar esta configuración no te hará más popular, no te dará más amigos, no hará que las reuniones familiares sean más fáciles. Simplemente te dará algo más valioso, congruencia interna absoluta, la capacidad de mirarte al espejo y saber que no estás traicionando quién eres para complacer expectativas ajenas. Pero esa congruencia tiene precio. Significa aceptar que habrá personas que nunca te entenderán, que algunas relaciones terminarán porque no pueden tolerar tu necesidad de espacio, que serás etiquetado, juzgado, malinterpretado constantemente. Y tendrás que decidir si prefieres esa incomodidad externa o la traición interna de fingir ser alguien que no eres. Schopenhauer creía que la mayoría elegiría la traición interna, porque es más fácil, porque el rechazo social duele, porque la soledad, aunque poderosa, puede resultar dolorosa cuando el mundo entero te dice que algo está mal contigo. Pero quienes llegan hasta este punto, quienes reconocen estos rasgos en sí mismos y aceptan su verdad, ya tomaron una decisión. Ya eligieron la coherencia sobre la conveniencia. Ya prefirieron la soledad consciente sobre la compañía vacía. Ya saben que no hay vuelta atrás. Porque una vez que entiendes tu propia mente, no puedes desentenderla. Una vez que experimentas paz genuina en la soledad, no puedes conformarte con el ruido. Una vez que desarrollas autonomía emocional, no puedes regresar a la dependencia. La pregunta que queda no es si vas a cambiar. Es cómo vas a proteger lo que construiste. Porque el mundo seguirá intentando normalizarte. Seguirá exigiendo que te expliques. Seguirá presionando para que cedas espacio, tiempo, energía a personas y situaciones que no lo merecen. Y tu única defensa será lo que Schopenhauer llamó el arte de no perturbarse, la capacidad de permanecer centrado en tu verdad interna, mientras el caos externo intenta desestabilizarte. No es una batalla que ganas de una vez. Es un ejercicio constante de recordar quién eres cuando todos te dicen quién deberías ser. Este no es un final feliz, es un comienzo consciente. De aquí en adelante, cada decisión que tomes respecto a tu soledad será una declaración de quién eres. Y esa declaración no necesita ser entendida por nadie más que por ti. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste estos rasgos en ti mismo, considera suscribirte a la verdad interna. Aquí no vendemos ilusiones motivacionales, no ofrecemos soluciones rápidas, no prometemos transformaciones mágicas, exploramos la psicología profunda y la filosofía existencial que la mayoría evita porque resulta incómoda. Este canal existe para quienes prefieren verdades duras sobre mentiras cómodas, para quienes cuestionan todo, incluyéndose a sí mismos, para quienes buscan entender su mente en lugar de escapar de ella. Si esa es tu búsqueda, este es tu espacio. Si este video te aportó claridad,
Si te ayudó a ver tu soledad desde una perspectiva diferente, apóyalo con un like. No para ayudar al algoritmo, sino para indicar que contenido profundo como este merece existir en medio del océano de superficialidad digital. Y aquí viene la parte importante. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más? ¿En cuál de estos rasgos te reconociste con más intensidad? ¿Qué verdad sobre ti mismo quedó expuesta? Deja tu respuesta en los comentarios. No para validación externa, sino para crear registro consciente de este momento de claridad. Porque poner en palabras lo que entendiste consolida la comprensión. Este canal no es para consumo pasivo, es para reflexión activa. Cada video es una invitación a mirar hacia adentro sin miedo, a cuestionar las narrativas culturales que te enseñaron a rechazarte a ti mismo, a recuperar la autoridad sobre tu propia experiencia interna. En la verdad interna no damos respuestas fáciles, no cerramos loops rápidamente, no ofrecemos consuelo narcotizante. Aquí confrontamos lo que otros canales evitan. Exploramos los territorios psicológicos que resultan incómodos pero necesarios, porque la verdad no existe para hacerte sentir bien, existe para hacerte consciente. Schopenhauer dedicó su vida a desenmascarar las ilusiones que la humanidad usa para escapar del sufrimiento, y descubrió que la mayoría de esas ilusiones se disfrazan de virtudes sociales. Te venden la idea de que necesitas estar rodeado de gente para ser feliz, que la soledad es señal de fracaso, que si no encajas, algo anda mal contigo. Pero la realidad es más compleja y más liberadora. Algunos desarrollamos una relación con la soledad que no requiere justificación. No porque seamos mejores, no porque seamos más evolucionados, simplemente porque nuestra configuración psicológica funciona diferente. Y entender esa diferencia es el primer paso para dejar de luchar contra ella. Este video forma parte de una exploración más amplia sobre psicología oscura, filosofía existencial y autoconocimiento profundo. Si te interesa seguir este camino, encontrarás más contenido en el canal que desafía las narrativas convencionales sobre cómo deberías vivir, pensar y relacionarte contigo mismo. La verdad interna no es algo que encuentras afuera, no está en libros de autoayuda, no está en terapias convencionales, no está en consejos de personas que nunca cuestionaron sus propias creencias. Está en el silencio que la mayoría evita, en la soledad que pocos abrazan, en la introspección que incomoda. Y cuando encuentras esa verdad, cuando finalmente te atreves a mirarla sin filtros, algo cambia irreversiblemente. Ya no puedes fingir, ya no puedes conformarte con explicaciones superficiales, ya no puedes traicionarte a ti mismo para encajar en espacios que nunca fueron diseñados para ti. Ese es el compromiso de este canal, ayudarte a encontrar esa verdad, no para que seas más feliz, no para que te sientas mejor, sino para que seas más consciente, más auténtico, más coherente con quien realmente eres, bajo todas las capas de condicionamiento social. Si ese camino te interesa, suscríbete. Si este video te cambió algo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si tienes algo que decir sobre lo que aquí se exploró, los comentarios son tuyos. Aquí no prometemos finales felices, prometemos verdad. Y eso, en un mundo adicto a las ilusiones, es lo más valioso que podemos ofrecer. Porque cuando entiendes tu mente, dejas de luchar contra ella, y nadie más puede controlarla. La verdad interna. Donde la psicología profunda encuentra la filosofía existencial.